Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Esquivel, The Undertaker Zero, y te doy la bienvenida a esta tercera parte de nuestro curso de animación básica en HTML5. Vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo anterior, y ya para terminar bien con él, solamente comentarles que el Fill Style nos establecía el color de relleno en este caso, y el Fill Rect nos dibujaba un rectángulo con relleno. Si nosotros cambiamos Fill Style por Stroke Style, estamos indicando el color de la línea de borde. Y si en lugar de ponerle Fill Rect ponemos Stroke Rect, estaríamos indicándole que queremos un rectángulo pero vacío, o sin relleno más bien dicho, solamente con una línea de borde que iría de este color precisamente. Bien, continuemos ahora. Si bien con el rectángulo podríamos crear nosotros también cuadrados, solamente dándole el mismo ancho que alto, sería lógico pensar que así como para rectángulos y cuadrados, hay otras funciones, otros métodos para otras figuras geométricas conocidas. Lamentablemente esto no es así, sino que se maneja el concepto de caminos. Un camino para Canvas y JavaScript es una serie de líneas unidas entre sí, donde el último punto de una línea es el principio de la siguiente. De esta manera nosotros podemos dibujar desde una línea hasta cualquier figura geométrica, como una estrella, un pentágono, hexágono, etcétera. Vamos a ver cómo se hace. Siempre mandando llamar al contexto, tenemos que iniciar con Begin Path. De esta forma le estamos diciendo que vamos a iniciar un camino. Después vamos a mandar llamar a contexto.move to. Aquí le vamos a indicar las coordenadas del punto, por ejemplo 50,50, donde queremos iniciar nuestro dibujo. Una vez que ya estamos posicionados en ese punto, ya podemos mandar llamar a contexto.line2, que lo que hace es dibujar una línea entre esos, una línea de este último punto al punto que le indiquemos acá, por ejemplo 50,150. Esto va a dibujar una línea de este punto a este punto. A continuación podemos mandar llamar contexto.line2 y dibujar otra línea, por ejemplo la 150,150, y así todos los line2 que necesitáramos para cada una de las líneas que tenga nuestro camino. Podemos dejarlo con una sola o podemos poner todas las que necesitemos. Una vez que terminemos nuestro camino, tenemos varias formas de cerrarlo dependiendo del resultado final que necesitemos, y el primero es simplemente contexto.stroke. Lo que hace contexto.stroke es así de sencillo, decirle ya, dibuja nuestras líneas. Claro, en este caso nuestras líneas van a quedar exactamente como nosotros las dibujamos, lo cual quiere decir que si nosotros dejamos la figura abierta, es decir, no trabajamos un line 2 desde este punto hasta el primero, la figura va a estar abierta, y en caso contrario estaría cerrada y sin relleno. Vamos a ver entonces cómo quedó este ejercicio que ya tenemos acá. Lo guardamos, venimos, actualizamos, y ahí podemos ver las dos líneas que dibujamos. El primer line 2, el segundo line 2, siempre empezando en el 50,50, que fue donde le indicamos. ¿Qué pasaría si en lugar de eso nosotros quisiéramos una figura cerrada y rellena? Pues muy sencillo, solamente tendremos que cambiar el stroke por fill, y automáticamente ya nos va a hacer dos cosas. La primera, ya no nos va a dibujar solo el contorno, sino que nos va a rellenar la figura con el color que le hayamos dicho en el Fill Style. Y la segunda, automáticamente si nosotros dejamos la figura abierta, la va a cerrar, lo cual quiere decir que podemos omitir el line 2 de 150, 150 hasta 50, ya que automáticamente va a crear esa línea para poder cerrar el área y rellenarla. Vamos a ver cómo queda. Guardamos todo, venimos, actualizamos, y ahí pueden ver cómo efectivamente ocurrió lo que yo les comentaba. Pero ¿qué pasa si la figura la quiero cerrada pero sin relleno? La quiero solamente con el contorno. Muy sencillo, no necesitamos nosotros poner un line 2, bien podríamos hacerlo, y qué bueno si se les ocurrió, pero hay una forma más sencilla, que es mandar llamar a contexto.closePath. Esto lo que hace es precisamente
cerrar la figura. Automáticamente detecta cuál es la última línea y cuál fue el primer punto y traza una línea entre esos dos puntos. Y por último, pues mandamos llamar al stroke normal. Cabe destacar que si bien close path quiere decir precisamente cerrar el camino, este no es el que hace que se dibuje, sino es hasta que se encuentra con el stroke el que hace que este camino se dibuje. Vamos a guardar, venimos y actualizamos y podemos ver que ya tenemos efectivamente el dibujo, pero vacío. Nosotros de esta forma podemos dibujar desde una línea hasta una figura mucho más compleja. Claro, mientras más compleja sea la figura, requerirá muchos más line to, etcétera, etcétera. Bueno, continuemos. ¿Qué pasa si la figura que yo quiero dibujar no es una línea recta, sino es una curva, o quiero dibujar algo tan simple como un círculo? Bueno, para eso tenemos que hacer unos pequeños cambios. El primer cambio, bueno, primero que nada, recordarles que a pesar de ser una curva lo que vamos a dibujar, esta sigue siendo un camino, nada más que curvo. Así que tenemos que continuar o tenemos que iniciar con el begin path. Después de eso, lo único que cambia es que vamos a mandar llamar a contexto.arc, que es el encargado de dibujar unas líneas. Pero contexto.arc lleva unos parámetros. El primer parámetro que lleva contexto.arc es precisamente dónde va a estar el centro de nuestro círculo imaginario. Por ejemplo, yo le puedo decir que va a estar en 50, bueno, más bien dicho en 60,60. 60,60. El tercero es cuál es el radio, cuál es la distancia desde ese centro a donde se va a empezar a dibujar nuestra línea. Por ejemplo, un radio de 50. Después le tenemos que decir el ángulo en donde va a empezar y el ángulo en donde va a terminar. Pero acá hay un pequeño problema. Tenemos que darle ese ángulo en radianes. No hay mayor consideración, ya que podemos hacer uso de las matemáticas y saber que para convertir un ángulo en radianes, lo único que tenemos que hacer es hacer uso de pi. Y el pi entre 180 multiplicado por los grados que necesitemos es la fórmula para convertir a radianes. Claro, por ejemplo, yo aquí voy a dibujar un medio círculo, así que lo que voy a hacer es simplemente decirle que empiece en 0 no hay problema porque 0 en grados, 0 en radianes es exactamente lo mismo, y vamos a decirle que nos vamos a ir hasta los 180 grados. Aquí una cosa muy importante, 180 grados es un pi. Recordando que 360 grados es 2 veces pi. Así que aquí yo podría hacer simplemente la llamada a mat.pi. Mat.pi. Y mat.pi dejarlo así, porque es simplemente los 180. Y listo. De aquí hay un detalle más. El sentido en el que va a empezar a dibujar. Si va a dibujar en sentido de las manecillas del reloj o inverso de las manecillas del reloj. Por defecto está en el sentido de las manecillas, que equivale al valor de false. Si quisiera yo que dibuje en sentido contrario a las manecillas del reloj, tendría que ponerlo en true. Claro, si yo quiero dejarlo con el de defecto, puedo simplemente omitirlo. Vamos a dejarlo así, con el begin path y el arc, y nada más ahora comentar que tendremos que hacer uso de nuestro cierre. En este caso, contexto.fill. Si yo pongo .fill, le estoy diciendo que genere una figura rellena. Guardamos. Venimos a nuestra página, actualizamos y ahí pueden ver como tienen ustedes un medio círculo. Si se fijan bien, el medio círculo empezó a dibujarse en el sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Desde 0 acá hasta 180, ahí está. Vamos a ver o vamos a alterar un poco esta figura. Venimos a nuestro código y lo que vamos a hacer es simplemente cambiar esto añadiéndole el parámetro true para que dibuje en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si hacemos esto ahora y actualizamos nuestro sitio web, podemos ver cómo ahora dibujó la mitad superior de este círculo. Si nosotros hubiéramos querido que dibuje el círculo completo, simplemente hubiéramos tenido que irnos aquí y decirle que en lugar de que vaya a mat.pi, vaya hasta mat.pi por 2, recordando que 2 radianes son los 360 grados, o sea el círculo completo. Venimos, guardamos
actualizamos y listo, tenemos nuestro círculo completo del color que le pusimos con el fill style. Como ya se han de estar imaginando, si en lugar de usar el contexto.fill para terminal hubiéramos usado el contexto.stroke, lo que hubiéramos obtenido es simple y sencillamente un círculo vacío. Otra cosa antes de terminar este capítulo: si nosotros hubiéramos querido dibujar algo un poco más exacto, pues hubiéramos tenido que hacer uso de las matemáticas. En lugar de, obviamente, si yo hubiera hecho mat.pi sobre 2, hubiera dibujado un cuarto círculo y así sucesivamente. Si yo quisiera algún ángulo en particular, lo único que tengo que hacer es mat.pi dividido sobre 180, y ese mat.pi sobre 180, multiplicarlo por los grados que yo hubiera querido. Por ejemplo, 35 sería el equivalente a convertir 35 grados a radianes. Venimos, guardamos, actualizamos, y ahí podemos ver cómo lo que hizo, mucho cuidado, como estamos en el sentido de la manecilla del reloj, lo que hizo fue, digamos, empezó en 0 y en el sentido de las manecillas del reloj dibujó todo esto. Si hubiéramos querido solamente este pedacito, hubiéramos regresado a false, nada más hubiéramos tenido que regresar a false esto, y ahí podríamos ver, si le damos ahorita salvar todo y actualizamos, como ya lo que hizo fue dibujarnos precisamente este pedacito en lugar de toda la vuelta. Ya para terminar, ahora sí, una última cosita. Hasta ahorita hemos visto cómo dibujar y cómo cambiar el color de la línea. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos algo más que cambiar el color de la línea, sino que también necesitáramos, por ejemplo, cambiar el ancho de la línea? Bueno, pues esto es muy simple. Tan simple como aquí, aparte de nuestro, aparte de nuestro stroke style, podemos hacer uso de otro que es, contexto stroke width, que es, como su nombre lo indica, el ancho de la línea. Pero perdón, no es width, es line width. Stroke pero no es contexto punto line width, perdón, me estaba yo yendo por otro lado. Y listo, de esta forma nada más le indicamos nosotros el número en píxeles que queremos nosotros que tenga nuestro ancho. Por ejemplo, vamos a decirle que 10, y en este caso el resultado, si pusimos todo bien, no, parece que no, ahí está, y actualizamos y vemos que la línea que tenemos dibujada ahora tiene 10 píxeles de ancho. De esta forma ya podemos nosotros empezar a crear dibujos con figuras geométricas conocidas y básicas: cuadrados, rectángulos, círculos, semicírculos, pentágonos, hexágonos, etc. En el próximo curso ya abarcaremos el tratado de imágenes. Bien, eso es todo por ahora. Espero que les sea útil. No olviden visitar mi sitio web,jesquivel.net, y nos vemos luego.